Mi esposa estaba en urgencias, enviada allí por la esposa de su amante. La voz del médico estaba cargada de lástima cuando me llamó. Corrí al hospital y la encontré tendida en una camilla, con la cara hecha un mar de sangre. En cuanto me vio, sus ojos brillaron con una súplica desesperada de ayuda. La familia debe firmar y cubrir los gastos de la cirugía, dijo el médico, extendiendo un portapapeles. Miré fijamente su rostro, a la vez familiar y completamente desconocido, y pregunté, ¿quién es? Creo que te equivocaste. La luz en los ojos de mi esposa se congeló y luego se apagó. La chispa en los ojos de Chloe se apagó, centímetro a centímetro, con una angustia agonizante. Esos mismos ojos que una vez me miraron con adoración, que se arrugaron de risa ante mis chistes estúpidos, ahora eran solo círculos abiertos y atónitos de incredulidad, seguidos de una oleada de desesperación. Le temblaban los labios, con la sangre mezclada con la saliva, pero no pudo articular palabra. El portapapeles del médico flotaba en el aire. La compasión profesional en su rostro se endureció a medida que su tono se volvía vacilante. Señor Cole, esta es su esposa, Chloe Evans. ¿Estás seguro de que no la conoce? Mi mirada era como un bisturí, recorriendo con calma la destrozada geografía del rostro de Chloe. El rostro que había besado 1000 veces ahora estaba hinchado y deformado, un grotesco lienzo de moretones morados y cortes rojos e intensos. Pero no sentí nada, ni un destello. Estoy segura, doctora, dije con una voz tan firme que incluso yo me asusté. No la conozco. Si cometiste un error, te sugiero que contactes con su verdadera familia lo antes posible. Las lágrimas finalmente brotaron, dejando rastros limpios en la sangre y la mugre de sus mejillas. Luchó por incorporarse, pero un espasmo de dolor la recorrió por completo y se desplomó sobre la camilla con un grito ahogado. Era un sonido de agonía, pero debajo había algo 1000 veces más denso, el miedo puro y primario de ser completamente abandonado. No la volví a mirar. Saqué mi teléfono, con los dedos fríos y firmes, y lo deslicé por la pantalla hasta encontrar el número que me sabía de memoria. Contestó al segundo timbre. Señor Davis, lo necesito en el Hospital Northwestern Memorial de inmediato. Hay asuntos urgentes que atender. Mi voz, clara y fría, atravesó el caótico murmullo del pasillo. La expresión del doctor se agrió. Hizo un último intento. Señor Cole, las lesiones de la paciente son graves. Podría haber una hemorragia intracraneal. Necesita cirugía lo antes posible. Lo interrumpí. No soy su pariente más cercano. No tengo autoridad legal para firmar ese documento. Hice una pausa, centrando toda mi atención en él. Las luces fluorescentes se reflejaban en los cristales de mis gafas de montura metálica. Dime, ¿quién me llamó? La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Tartamudeó? Era la mujer que llamó al 911. Dijo que era la esposa del amante del paciente. Nos dio su número. La esposa del amante. Sus palabras fueron una daga envenenada, clavándose directamente en el corazón podrido de mi matrimonio. Una pequeña sonrisa sin alegría se dibujó en mis labios. Fue un gesto puramente mecánico, carente de calidez. Me di la vuelta y salí de la habitación. El rítmico clic-clac de mis zapatos de vestir sobre el linóleo pulido sonó como la sentencia de muerte para nuestra relación. No miré atrás. Ignoré por completo la mirada desesperada que sentía en la espalda. Al final del pasillo, vi a una mujer de mediana edad, bien vestida pero desaliñada. Gritaba histéricamente por teléfono, con el rostro desfigurado por la ira triunfante. Debía de ser ella. La esposa de Mark Thompson, Brenda. Una criatura lastimosa. Y una verdugo. Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Mi mundo se hizo añicos en el momento en que respondí a la llamada del médico. Y fui yo quien, con calma y deliberación, recompuso el problema. El olor a antiséptico en el vestíbulo del hospital era insoportable. Acababa de llegar a la entrada principal cuando un borrón de movimiento se abalanzó sobre mí con la fuerza de un huracán. Ethan, mi suegra, Sharon, con su rostro normalmente bien cuidado contraído en una mueca de furia, me agarró del cuello de la camisa. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Qué demonios te pasa? Chloe está herida. Y finges que ni siquiera la conoces. ¿Eres siquiera humano?
Sus gritos hicieron girar todas las cabezas en el vestíbulo. Me quedé completamente inmóvil, dejando que me zarandeara. Mis ojos se posaron en la mano que me agarraba el cuello. Sharon, suéltame, dije. Mi voz era tranquila, pero transmitía una orden innegable. Porque llamaré a la policía. ¿A la policía? ¿Te atreves a llamar a la policía? Sharon se rió, como si fuera el chiste más gracioso que jamás había oído. Con la otra mano, apuntándome a la cara. Maldito desagradecido. Chloe se casó contigo. Te cocinó y limpió. Te construyó una casa. ¿Y ahora que has triunfado, crees que podrías echarla a patadas? Te lo aseguro, ni hablar. Omitió convenientemente la parte sobre Chloe dando a luz a mis hijos. Parecía que una parte de ella sabía que no teníamos hijos después de tantos años. La corregí con calma, Sharon. Primero, no tenemos hijos. En segundo lugar, creo que sabes exactamente lo que ha estado haciendo tu hija. Se quedó pálida por un instante. Un destello de pánico, propio de alguien a quien acababan de descubrir. Pero con la misma rapidez, la máscara de víctima beligerante volvió a su lugar. ¿Y mi hija? Salió con amigos y se calló un poco. Como esposo, lo mínimo que puedes hacer es mostrar algo de preocupación en lugar de hacer comentarios sarcásticos. Vas a firmar esos papeles y pagar la cirugía, o tendrás que lidiar conmigo hoy. Estaba escalando, intentando usar el volumen y la irracionalidad para apropiarse de la superioridad moral. Eligió a la persona equivocada. Saqué lentamente mi teléfono del bolsillo y, justo delante de ella, pulsé el botón de grabar. El pequeño punto rojo pulsó en la pantalla como una mirada fría e imparcial. Sharon, ¿estás segura de que tu hija acaba de sufrir una pequeña caída? Pronuncié cada palabra con claridad. Me aseguré de que el micrófono del teléfono lo captara todo. Porque estoy a punto de recibir el diagnóstico preliminar del hospital, así como el informe policial oficial. Ambos indicarán claramente que sus lesiones fueron resultado de una agresión física. Lo que estás haciendo ahora mismo es crear una narrativa falsa. Si mientes a la policía, eso se llama presentar una denuncia falsa. Es un delito. Su diatriba se detuvo en seco. Se quedó mirando el icono de grabación en mi teléfono, con la mirada nerviosa. Su bravuconería se estaba desvaneciendo visiblemente. Pero la gente como ella nunca se rinde fácilmente. Al instante siguiente, se dejó caer al suelo y empezó a darse palmadas en los muslos, gimiendo. ¡Ay! ¿Por qué es mi vida tan miserable? Crié a una hija solo para que se casara con este monstruo desalmado. A mi hija la golpean y su esposo no mueve un dedo. Simplemente amenaza a una anciana como yo. ¿Acaso no hay justicia en este mundo? Su actuación logró atraer a un público aún mayor. Muchos de ellos me lanzaban miradas asesinas. La observé sin sentir ni rastro de asco. Era simplemente patético. En ese momento, una voz tranquila y firme habló detrás de mí. El señor Cole. Me giré. El señor Davis, mi abogado, había llegado. Vestía un traje impecable, con el cabello perfectamente peinado y una mirada penetrante y profesional. No prestó atención a las payasadas de Sharon en la sala, y caminó directamente hacia mí. Me entregó su tarjeta y se giró para mirarla. Señora, me llamo Davis. Soy el asesor legal del señor Cole. Su voz no era fuerte, pero transmitía la autoridad inherente a su profesión. En cuanto a los gastos médicos de la señora Evans y todos los asuntos posteriores, mi cliente, el señor Cole, me ha confiado plena autoridad. Si tiene alguna reclamación, por favor, diríjala a mi firma a través de los canales legales correspondientes. El llanto de Sharon se apagó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se quedó mirando, estupefacta, al abogado impecablemente vestido que había aparecido de la nada. La llegada de un abogado había transformado instantáneamente este melodrama familiar en una batalla legal, un campo en el que ella estaba completamente superada. Un guardia de seguridad del hospital aprovechó ese momento para intervenir, pidiéndole con cortesía pero firmeza a Sharon que se fuera y no perturbara la paz. Mientras la ayudaba a levantarse, me lanzó una última mirada venenosa, pero ante la mirada gélida del señor Davis, simplemente dio un pisotón de frustración y se marchó arrastrando los pies. Minutos después, el señor
Davis y yo estábamos sentados en un Starbucks al otro lado de la calle. El sol de la tarde brillaba y me ajusté las gafas. Señor Davis. Empecé diciendo que quería el divorcio. Le enseñé lo que tenía guardado en mi teléfono, las pruebas que había descubierto hacía tiempo pero que guardaba. Mensajes íntimos entre Chloe y otro hombre. Recibos de hoteles boutique. Registros de su transferencia secreta de fondos desde nuestra cuenta conjunta. Mis condiciones son sencillas, dije, mirando mi reflejo borroso en el café. Mi voz era monótona, sin rastro de emoción. Quería que se fuera sin nada. Al día siguiente, llamaron del hospital. Chloe estaba despierta. Preguntaba por mí. Sin dudarlo, llamé al señor Davis y fuimos juntos. Al volver a entrar en la habitación del hospital, el olor antiséptico me pareció aún más intenso. Chloe estaba recostada en la cama, con la cara cubierta de gruesas vendas, y solo se le veían los ojos y la boca. Esos ojos ahora estaban llenos de una mezcla de resentimiento, miedo y una pizca de esperanza cuidadosamente depositada. Al verme entrar, pronunció mi nombre con voz áspera. «Ethan». Me quedé a los pies de la cama, manteniendo una distancia segura e impersonal. El señor Davis estaba a mi lado, sin toalla sanitaria, todo serio. Parecía menos una visita y más una declaración. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Ethan, lo siento mucho. Me equivoqué muchísimo. Por favor, dame otra oportunidad. Te juro que no volverá a pasar. No pensaba con claridad. Sus sollozos eran teatrales, cada palabra temblaba con un remordimiento fingido. Sonaba lastimoso. Hace unos meses, habría funcionado. Me habría rendido al instante. Pero la parte de mí capaz de eso murió en cuanto me enteré. Mi mente, contra mi voluntad, repasó rápidamente nuestra vida juntos. El día que nos casamos, cuando se acurrucó contra mi pecho y me susurró que quería pasar la eternidad conmigo. La vez que me quedé despierto toda la noche para el lanzamiento de un proyecto y al llegar a casa la encontré esperándome con un tazón de sopa caliente. El brutal maratón de programación de 3 días que soporté para cerrar un trato solo para poder comprar el bolso de diseñador que le había estado echando el ojo y la oleada de satisfacción que sentí al comprarlo. Todos esos momentos que una vez fueron mi mayor fuente de calidez ahora eran cuchillas de afeitar, desgarrando un corazón que ya estaba hecho trizas. Hablé, mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. No pensabas con claridad. La miré como si fuera una completa desconocida. Chloe, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Más? Mi pregunta fue un golpe certero, destrozando su fachada. Su rostro palideció bajo las vendas. Su mirada recorrió la habitación rápidamente, incapaz de encontrar la mía. ¿Y qué hay del dinero? ¿Por qué transfirió $100,000 de nuestra cuenta conjunta? Era el enganche para el nuevo apartamento de mis padres. No lo hice. ¿Quién te dijo eso? Ethan, no puedes acusarme así como así. Replicó ella, un último y desesperado intento de negación. El señor Davis no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente y colocó una carpeta delgada sobre su mesita de noche. Encima había un extracto bancario, con la transferencia bancaria de $100,000 claramente resaltada. Debajo había varias fotografías de alta resolución. En ellas, Chloe besaba a otro hombre a la entrada del Hotel Langham. El hombre estaba de perfil, pero era claramente él, Mark Thompson. La mirada de Chloe se posó en las fotos y el extracto bancario, y perdió toda la paciencia. Fue como si le hubieran cortado los hilos. Cada mentira, cada excusa, se desmoronó ante la fría y contundente prueba. Finalmente se derrumbó. Cubriéndose la cara vendada, sollozó entre sollozos ahogados y desesperados. Ethan, por favor. Durante los años que llevamos juntos, por favor, dame otra oportunidad. Juro que sé que me equivoqué. Ahora suplicaba, intentando usar nuestra historia como arma. La miré, hecha un mar de lágrimas, y no sentí nada más que una profunda sensación de agotamiento y asco. Chloe, ya no hay confianza entre nosotras, dije con voz fría y tajante, desprovista de toda emoción. Solo vine hoy a decirles una cosa.
El señor Davis tiene listos los papeles del divorcio. Los firmarán y se marcharán sin nada. Si te niegas, no tengo ningún problema en hacer público todo esto. Estoy seguro de que a la esposa de Mark Thompson le interesaría mucho. Mi ultimátum dejó a Chloe completamente atónita. Me miró fijamente, incapaz de creer que el hombre que una vez había complacido todos sus caprichos pudiera decir algo tan cruel. Al final, no firmó, murmurando que necesitaba pensar, pero inmediatamente empezó a tantear el terreno para dividir nuestros bienes. Me limité a reír, una risa corta, aguda y sin humor. No le hablé más, dejé que el señor Davis se encargara. Afuera de la habitación, mi suegra Sharon me esperaba. Debió de enterarse por Chloe, porque en cuanto me vio, se abalanzó como un toro. Ethan Cole, víbora. Pedazo de basura. Chloe está en una cama de hospital, ¿y tú intentas divorciarte de ella? ¿Dejarla sin nada? ¿Acaso tienes el corazón de piedra? Aprendió la lección y esta vez no se puso física, sino que optó por un ataque verbal frontal desde la superioridad moral. Sharon, si quieres que esto sea una pelea pública, estoy lista. Dije, mirándola con calma. Pero prepárate para que los trapos sucios de tu hija sean noticia de primera plana. Mis palabras la silenciaron, pero solo por un momento. Aún negándose a rendirse, empezó a gritar en el pasillo del hospital, contando una historia descabellada y exagerada sobre cómo yo estaba abandonando a mi esposa enferma y era un monstruo desagradecido. Pronto, el chisme empezó a extenderse por el hospital. Un entrometido incluso tomó una foto y la publicó en línea con un titular clickbait: esposa brutalmente golpeada, esposo responde con papeles de divorcio. La narrativa se estaba volviendo viral. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas y mensajes de números desconocidos, todos llenos de odio. No me sorprendió. Le ordené al señor Davis que preparara todas nuestras pruebas para una contraofensiva. También contacté a un par de periodistas locales de renombre, preparándome para publicar un comunicado completo y detallado en el momento oportuno. Fue entonces cuando llegó un visitante inesperado, un hombre con un traje elegante, con todo el aspecto de un profesional exitoso, entró en la habitación de Chloe con una cesta de fruta. Era su amante, Mark Thompson. Lo observé desde la esquina. Al ver que Chloe estaba sola, pareció relajarse. Pero cuando se giró y me vio de pie al final del pasillo, un destello de pánico puro cruzó su rostro. Se recompuso rápidamente, se ajustó la corbata y caminó hacia mí. Debes ser Ethan, dijo, adoptando un tono condescendiente, intentando controlar la situación. Tenemos que hablar. Intentó llevarme aparte para charlar en privado. Eres Mark, ¿verdad? No bajé la voz. ¿De qué quieres hablar? ¿De que te has acostado con mi esposa? ¿O de que la convenciste de transferir $100.000 de nuestra cuenta conjunta para rescatar tu negocio en crisis? No hablé fuerte, pero en el silencio del pasillo, cada palabra me impactó. El rostro de Mark se puso gris, enfermizo. Nunca imaginó que lo sabía todo con tanto detalle. Miró al señor Davis, que estaba a mi lado, y se dio cuenta de que no iba a ser fácil. Su tono se endureció, adquiriendo un tono amenazador. Mira, Ethan, seamos razonables. No hay necesidad de quemarlo todo. No te conviene. No me conviene. No querrás que todos sepan que eres un maricón, ¿verdad? Piensa en tu reputación. Al oír eso, sonreí. Una sonrisa fría y desdeñosa. Mark, creo que lo has entendido al revés. Di un paso más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Tú eres quien debe ser razonable y quien debería preocuparse por su reputación. ¿Qué crees que pasaría? Continué si le enviara las fotos de ustedes dos, junto con los registros de la transferencia bancaria, directamente a tu esposa. Y tal vez enviara copias al Departamento de Recursos Humanos y a la junta directiva de tu empresa. Pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Mark. Grabé toda mi conversación con Mark en mi teléfono. Esa grabación, junto con todas las demás pruebas, llegó directamente al señor Davis. Apenas Mark se fue, llegó su esposa, Brenda. Debió haberlo visto en las cámaras de seguridad del hospital, porque regresó furiosa a la habitación de Chloe. Se desató el caos.
El ruido de cosas estrellándose, los gritos aterrorizados de una mujer y los gritos furiosos de un hombre resonaron en la habitación. La escena era un caos absoluto. Cuando Brenda salió de la habitación, me vio. Se quedó paralizada un instante y luego corrió hacia mí. Su rostro era una tormenta de emoción. Lo primero que hizo fue disculparse. Señor Cole, lo siento mucho. Lamento no haberle puesto correa a mi perro y haberle arruinado la vida. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era aguda y clara. Tengo aún más pruebas sobre esa zorra y mi marido. Cronologías, recibos de hotel, mensajes de texto. Lo tengo todo. Si lo necesitas, es tuyo. Esta era una mujer llevada al límite por la rabia y la traición, pero también pensaba estratégicamente. Ella sabía que ahora éramos aliados. Nuestro enemigo común era la pareja desvergonzada en esa habitación. Con el paquete de mejora de pruebas de Brenda, mi posición estaba a salvo. Le pedí al señor Davis que redactara una declaración pública exhaustiva. No usamos lenguaje emotivo. Simplemente expusimos los hechos. Chloe Evans había tenido una aventura extramatrimonial y conspiró con su amante, Mark Thompson, para transferir fraudulentamente el patrimonio conyugal. Mi supuesta frialdad y abandono no fueron más que las acciones legales y protectoras de un esposo traicionado. Al final de la declaración, adjuntamos copias censuradas de pruebas clave, capturas de pantalla de sus mensajes, una transferencia bancaria de $100.000 y algunas fotos de ellos besándose fuera del hotel. Publicamos la declaración en varios medios de comunicación en línea y se viralizó de inmediato. La opinión pública cambió radicalmente. Las mismas personas que el día anterior me habían llamado canalla y monstruo, ahora inundaban los comentarios con compasión hacia mí, la víctima del año, mientras dirigían su furia hacia Chloe y Mark, los repugnantes tramposos que desprestigiaron a la humanidad. Se encontraron las cuentas de Chloe en redes sociales, y la sección de comentarios se convirtió en un pozo negro de veneno. Los investigadores de Internet descubrieron dónde trabajaba Mark, y las líneas telefónicas y las redes sociales de su empresa se vieron saturadas al instante por ciudadanos indignados. En su cama de hospital, al ver la oleada de odio en línea, Chloe sufrió una crisis nerviosa. Me llamó a gritos, acusándome de ser cruel, desalmada y de intentar destruirla. Finalmente, amenazó con saltar por la ventana del hospital si no me retractaba y desistí del divorcio. Ante su amenaza, le pedí al señor Davis que, con calma, notificara tanto a la administración del hospital como a la policía local. Le dejé claro que Chloe se encontraba en un estado mental inestable, que no era responsable de ninguna acción que pudiera tomar e insté encarecidamente al hospital a que la pusiera bajo vigilancia psiquiátrica. Mientras tanto, la vida de Mark se desmoronaba. La empresa para la que trabajaba cotizaba en bolsa, y el escándalo provocó la caída de sus acciones. Ahora se enfrentaba a su despido. Sumido en sus propios problemas, se volvió contra Chloe, presionándola para que asumiera toda la culpa y salvara su vida. Tal como se esperaba, los otrora devotos amantes ahora estaban en guerra. Tras el cambio de opinión pública, mi suegra, Sharon, guardó silencio un par de días. Al darse cuenta de que no podía ganar una guerra de relaciones públicas, intentó una nueva táctica, el chantaje emocional. De alguna manera consiguió el número de teléfono de mis padres y empezó a acosarlos, intentando que se sintieran culpables para que intervinieran. Pero se topó con una barrera sorprendente. Mi madre, normalmente muy bondadosa, la despachó con una firmeza inusual. Apoyamos la decisión de nuestro hijo al 100%. Tu hija hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. La familia Cole no te ha hecho ningún daño. Después de colgar, mi mamá me envió un mensaje. Ethan, no tengas miedo. Tu padre y yo somos tu mayor apoyo. Haz lo que tengas que hacer. Si el cielo se cae, aquí estaremos para protegerte. Al ver esas palabras en la pantalla, mi corazón, que creía helado, sintió una punzada de calor. 06. Una vez que Chloe estuvo lo suficientemente estable para el alta, solicité oficialmente el divorcio. La carpeta de pruebas que presentamos al tribunal era tan gruesa como una guía telefónica. Contenía la cadena completa de pruebas de la infidelidad de Chloe, los registros bancarios de su transferencia fraudulenta de bienes conyugales e incluso la grabación de Mark Thompson admitiendo la aventura y los negocios financieros. El día de la audiencia, Chloe llevaba maquillaje recargado,
un intento inútil de ocultar los moretones y el cansancio que se le marcaban en el rostro. Su abogado intentó tergiversar la historia, alegando que nuestro matrimonio se había roto porque yo era un adicto al trabajo que la descuidaba, lo que provocó su momentánea pérdida de juicio. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que sus lesiones fueron resultado de maltrato doméstico. Fue completamente ridículo. El señor Davis no se lanzó a una guerra de palabras. Con sencillez y calma, presentó nuestras pruebas al juez, pieza por pieza. Primero, el informe médico oficial del hospital, corroborado por un perito forense. Decía claramente que las lesiones de Chloe eran compatibles con una agresión física repetida y que la hora de la lesión coincidía perfectamente con la hora en que recibí la llamada de urgencias. Durante todo ese tiempo, tuve una coartada sólida. En segundo lugar, el testimonio de Brenda Thompson. Subió al estrado y admitió haber agredido a Chloe, detallando cómo descubrió la aventura que destruyó a su familia. En tercer lugar, los registros financieros completos de la transferencia de $100,000, junto con los extractos de tarjetas de crédito que mostraban cómo Chloe había usado ese dinero para comprar artículos de lujo para Mark y pagar sus estancias en hoteles de lujo. Cada prueba era un mazazo que desmantelaba su historia inventada. En la sala del tribunal, Chloe recurrió a sus viejas artimañas. Empezó a llorar, ofreciendo un monólogo entre lágrimas sobre su devoción a nuestro hogar y mi fría y despiadada traición. Su actuación fue convincente, pero un tribunal es un lugar para pruebas, no para audiciones. Ante la evidencia, sus lágrimas parecían huecas y ridículas. Su abogado, que había comenzado el día con una confianza desbordante, ahora sudaba y tartamudeaba, incapaz de formular un argumento coherente. Mi suegra, Sharon, armó un escándalo fuera de la sala, intentando interrumpir el proceso con sus gritos hasta que un alguacil la amenazó con desacato. En un giro dramático, Mark Thompson también fue citado como testigo clave. Al ser interrogado por el juez, admitió a regañadientes el romance con Chloe y la existencia de transacciones financieras entre ellos. El resultado nunca estuvo en duda. Basándose en la abrumadora evidencia, las conclusiones preliminares del juez indicaron que Chloe fue la culpable de la disolución del matrimonio. Se le ordenó rendir cuentas por los $100,000 malversados. Chloe simplemente permaneció allí sentada, tartamudeando, incapaz de explicarse, con el rostro pálido como una sábana. Después de la audiencia, el abogado de Chloe se acercó a mí, intentando una vez más negociar un acuerdo privado, insinuando que Chloe estaría dispuesta a ceder una mayor parte de los bienes. Lo miré y solo dije 6 palabras: dejaremos que la ley decida. 07. El fallo del tribunal se dictó rápidamente. Fue exactamente como lo había previsto. Se concedió el divorcio. Como parte culpable, se le ordenó a Chloe devolver los $100,000 de fondos conyugales que había transferido fraudulentamente. Además, debido a la naturaleza de su mala conducta, se le prohibió recibir cualquier otra parte de nuestros bienes comunes. En resumen, se fue sin nada. Chloe, como era previsible, anunció su intención de apelar. Quería alargar el proceso para mantenerme enredada en su drama. Al mismo tiempo, ella y su madre empezaron a publicar largos y divagantes discursos en redes sociales, presentándome como una villana en un intento desesperado por ganarse la compasión del público. Fue un esfuerzo patético. El público no se lo creyó. Ante la montaña de pruebas, sus historias tristes solo les generaron más burla y desprecio. Estaba preparado para este último intento. El señor Davis solicitó inmediatamente una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias personales de Chloe, asegurándose de que no pudiera ocultar el poco dinero que le quedaba ni usarlo para financiar una apelación frívola. Fue un jaque mate financiero. Entonces di un segundo paso. Contacté a nuestros bancos y solicité copias de todos los extractos de tarjetas de crédito de los últimos años. Descubrí que Chloe había abierto varias tarjetas adicionales a mi cuenta principal. Durante los últimos 6 meses, estas tarjetas mostraron un patrón de cargos sospechosos, adelantos de efectivo y líneas de crédito al límite, por un total de más de $50,000. Sin dudarlo un segundo, la denuncié por fraude con tarjeta de crédito. Tras una breve investigación, el departamento de fraude del banco la incluyó en la lista negra, lo que destruyó permanentemente su historial crediticio. También me informaron que se reservaban el derecho de presentar cargos penales.
Esto significaba que su vida financiera había terminado. Sin préstamos, sin tarjetas de crédito, sin hipotecas. Incluso le prohibirían viajes costosos como vuelos o alojarse en hoteles decentes. Mientras tanto, el escándalo había vuelto a Mark Thompson radiactivo. Bajo la inmensa presión de su empresa, desprestigió por completo a Chloe. Hizo su propia declaración pública, afirmando que ella lo había engañado y manipulado, presentándose como otra de sus víctimas. Chloe estaba ahora completamente sola. Al ver a su hija arruinada, cargada de deudas y marginada socialmente, Sharon finalmente se derrumbó. Me localizó y me acorraló en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. La mujer, antes arrogante y malhumorada, era ahora la viva imagen de la desesperación. Parecía derrotada, con el rostro desgarrado por la humildad y el miedo. Entonces, frente a docenas de mis colegas, se arrodilló. Ethan, te lo ruego, por favor, deja ir a Chloe. Ella sabe que se equivocó. De verdad que lo sabe. Aceptamos que no recibe nada, pero no puedes tirarla por un precipicio, por favor. Se aferró a mi pantalón, con el cuerpo destrozado por los sollozos. La miré con el corazón hecho una piedra. Cosechas lo que siembras. Aparté la pierna, mi voz carente de calidez. Sharon, ella eligió este camino. Ahora está pagando el precio. Pasé junto a ella y entré en el ascensor, dejándola gimiendo en el frío suelo de mármol. Unos días después, presenté una moción para ejecutar la sentencia judicial, iniciando oficialmente el proceso de cobro de los $100.000 que robó y los $50.000 que acumuló en deudas de tarjetas de crédito. Los supuestos amigos de Chloe, que acudían en masa a ella cuando vivía a lo grande, ahora la evitaban como la peste. Su vida social se había desintegrado por completo. Con todo resuelto, sentí un gran alivio. Abrí mi portátil y empecé a buscar vuelos. Era hora de unas largas vacaciones, una gran ceremonia de inauguración para el resto de mi vida. Como era de esperar, la apelación de Chloe fue desestimada y la sentencia original confirmada. Perdió todo derecho a mis bienes. Al mismo tiempo, empezaron a llegarle una avalancha de notificaciones de cobro de la tarjeta de crédito y de las empresas. Incapaz de pagar la enorme deuda, los bancos la demandaron y la registraron oficialmente como deudora morosa. Su nombre y rostro se sumaron a una base de datos pública de infractores. Acorralada y sin nada que perder, Chloe se desató en una última rabieta. Empezó a publicar mi información privada en línea, mi número de la seguridad social, mi domicilio y mi número de celular, junto con crueles mentiras difamatorias. Incluso contrató a Trolls en línea para lanzar una campaña de desprestigio coordinada contra mí en varias plataformas. Ya lo había previsto. Le pedí al señor Davis que recopilara todas las pruebas y presentara otra demanda, esta vez por invasión de la privacidad y difamación. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. Mientras investigaban la granja de Trolls que Chloe había contratado, la policía descubrió algo más. Para pagarles, había estado realizando estafas en línea, inventando historias tristes y solicitando donaciones a desconocidos desprevenidos. Sus acciones habían escalado de una disputa civil a un fraude criminal. Chloe fue arrestada formalmente. Tras enterarse de que su hija se enfrentaba a una pena de prisión, Sharon se desplomó en estado de shock frente a la comisaría. Pero ya era demasiado tarde para llorar. Llegó la sentencia definitiva de divorcio. Mi matrimonio con Chloe Evans estaba, ante la ley, oficialmente e irrevocablemente terminado. El tribunal también falló a mi favor en la demanda por difamación, otorgándome una suma considerable por daños y perjuicios. Doné hasta el último centavo a una organización benéfica que brinda asistencia legal a víctimas de violencia doméstica y económica. Fue mi manera de cerrar ese capítulo para siempre. Pasé un fin de semana limpiando mi casa de su presencia. Las fotos de nuestra boda, su ropa, sus bolsos, su maquillaje, todo fue empaquetado y llevado al vertedero municipal. Observé cómo el apartamento, antes lleno de los rastros de su vida, se vaciaba lentamente, volviendo al estado en que se encontraba antes de que ella entrara. No sentí tristeza ni satisfacción, solo una profunda sensación de paz. Ese matrimonio había sido como una fiebre descontrolada. Casi me quemó viva, pero al final, me dejó una inmunidad clarificadora permanente. Dejé mi trabajo bien pagado, pero agotador, como gerente de proyectos de TI.
Con el dinero ahorrado, me asocié con un amigo y fundé una pequeña empresa de desarrollo de software, centrándome en proyectos que realmente me apasionaban. Empecé a hacer ejercicio, yendo al gimnasio 3 veces por semana. La sensación de estar empapado en sudor me resultó reconfortante, real. Empecé a viajar, solo yo en una mochila, visitando todos los lugares que siempre había querido ver. Me apunté a clases de cocina y a un taller de fotografía. Mi vida se volvió plena, organizada a mi manera, y sentí que volvía a la vida. En una conferencia del sector, me encontré con Brenda Thompson, la exesposa de Mark. Ella también estaba divorciada y había fundado su propia y exitosa empresa de marketing. Se veía increíble, serena, segura y lista. Caminó hacia mí con una sonrisa radiante y sincera. Señor Cole, Ethan, ha pasado tanto tiempo. ¿Te ves bien? Ella levantó una copa de champán y brindó. Y gracias por la evidencia que compartiste en aquel entonces. Me ayudó a cortar lazos limpiamente y a demostrar que Mark ocultaba bienes. Él también se fue sin nada. Nos sonreímos, un entendimiento mutuo se transmitió entre nosotros, el vínculo tranquilo de los supervivientes. Hablamos de nuestras vidas tras nuestros respectivos divorcios y descubrimos que ambos habíamos salido del naufragio más fuertes y resilientes que antes. Intercambiamos números de teléfono y quedamos en tomar un café algún día para hablar de negocios y de la vida. Empezó a forjarse una amistad basada en el respeto mutuo y una historia compartida. Mis padres estaban encantados con mi nueva vida. Mi madre dejó de presionarme para que saliera con alguien, y solo me decía, pareces muy feliz ahora, Ethan. Eso es todo lo que importa. No te apresures. La persona indicada llegará cuando estés listo. Empecé a publicar fotos de mis viajes en línea. Una foto mía en la cima de una montaña al amanecer, con los brazos extendidos, tenía como subtítulo, el fin de algo, el principio de todo. La sección de comentarios, antes un páramo tóxico, ahora estaba llena de mensajes de apoyo de amigos e incluso desconocidos. Sentí una sensación de libertad que no sabía que me faltaba. Volví a salir con alguien con cautela. Ya no me adentraba en las relaciones. Aprendí a observar, a escuchar y a priorizar la conexión genuina y el respeto mutuo. Ahora sabía que merecía algo mejor. Viejos amigos que se enteraron de mi historia me contactaron. Algunos se sorprendieron, otros se compadecieron, pero la mayoría quedaron impresionados por cómo había manejado la situación. Uno de ellos, que una vez me aconsejó que fuera más hombre y la perdonara, porque una esposa feliz significa una vida feliz, me llamó específicamente para disculparse. Ethan, hombre, me equivoqué muchísimo, dijo. Ahora lo entiendo. Con personas sin integridad, cualquier acto de perdón es simplemente un acto de crueldad hacia uno mismo. Mi historia resonó con más gente de la que esperaba. Empecé a recibir invitaciones para hablar en pequeñas reuniones, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros que se sentían atrapados en relaciones tóxicas. Hablé sobre la recuperación de la traición, el uso del sistema legal como protección y el redescubrimiento de la propia valía. Mi nuevo proyecto despegó, impulsado por mi creciente reputación como emprendedor resiliente y con principios. Pasé de ser un programador empedernido a una voz respetada en mi sector. Un día, llegó un paquete extraño. Dentro había una carta. Era de Chloe, enviada desde la prisión. Las páginas estaban llenas de su letra apretada, una larga y confusa maraña de remordimientos, ansias de libertad y recuerdos nostálgicos de nuestro pasado. Me preguntó si recordaba nuestra primera cita o la canción de amor desafinada que canté cuando le propuse matrimonio. Me rogó que la visitara, que la encontrara en mi corazón, que la perdonara. Leí la carta entera, sin cambiar mi expresión. Luego, entré en la cocina y encendí la estufa de gas. La llama azul lamió el papel barato, consumiendo al instante sus palabras. Observé hasta que no quedó más que ceniza gris, sin sentir odio ni lástima. Esa parte de mi vida, junto con la mujer que la definió, simplemente se había ido. El verdadero cierre no es olvidar. Es cuando un recuerdo ya no tiene poder sobre ti. Solo supe del destino de las personas que me habían hecho daño, a través de conocidos en común o fragmentos de noticias al azar. Mark Thompson fue despedido tras el escándalo y su divorcio de Brenda. El tribunal determinó que había cometido adulterio y ocultado bienes fraudulentamente, y lo perdió todo.
Desempleado, divorciado y con su reputación hecha pedazos, terminó aceptando trabajos temporales mal pagados para sobrevivir. Tras el encarcelamiento de Chloe, Sharon sufrió una grave crisis de salud. Los familiares y amigos que antes la adulaban por su conexión conmigo, ahora no querían saber nada de ella. Intentó contactarme varias veces para pedirme ayuda financiera, pero le ordené al personal de seguridad de mi oficina que nunca la dejara entrar al edificio. Le pedí al señor Davis que le enviara un último mensaje. Tú y tu hija se buscaron esto. Más tarde leí en un breve resumen informativo que había fallecido sola en un hospital del condado. Apenas hubo gente en su funeral. Leer sobre su caída fue como leer una historia sobre desconocidos lejanos. No tuvo impacto emocional. Todo había terminado. Envié un generoso pago final al señor Davis, agradeciéndole su profesionalismo y dedicación durante la larga batalla. Mencionó que Chloe era una prisionera ejemplar y que podría salir antes por buen comportamiento. Pero aún así, ¿qué futuro le esperaba? Una delincuente convicta, un historial crediticio arruinado y una larga brecha en su currículum. Su vida estaba, prácticamente, acabada. Vendí el apartamento, queriendo liberarme por completo de sus recuerdos. Me deshice de todo lo que me ataba a esa vida. En el balcón de mi nuevo hogar, instalé una mesita y una silla cómoda. Preparé una tetera y observé cómo las luces de la ciudad cobraban vida abajo, disfrutando de la profunda e ininterrumpida quietud. El aire olía limpio. Mi vida había comenzado un nuevo capítulo. 12 años después, mi empresa prosperaba. Conocí a una mujer maravillosa, inteligente, amable y comprensiva. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo y la camaradería. Era tranquila y dulce. Los fines de semana, hacía voluntariado como consejera de crisis en Northwestern Memorial, el mismo hospital donde todo empezó. Incluso había obtenido mi certificación oficial. Regresar a ese lugar ya no me despertaba ningún sentimiento negativo. Era solo un lugar donde la gente necesitaba ayuda. Una tarde, después de terminar mi turno, salía por la entrada principal y la vi. Era Chloe. Estaba fuera. Vestía ropa sencilla y desgastada. Estaba extremadamente delgada y no tenía rostro. Sus ojos tenían la mirada apagada y vacía de alguien que ha pasado años siendo invisible. Me vio al mismo tiempo. Estaba subiendo a mi coche nuevo, con mi pareja sonriendo a mi lado. Debíamos parecer de otro planeta. Su cuerpo se sobresaltó. Su primer instinto fue encogerse, esconderse, pero parecía congelada en el sitio. Me miró fijamente desde la distancia. Su expresión, una mezcla caótica de emociones, no pude descifrarla. Sostuve su mirada. Por un instante de silencio, nos miramos a través del abismo de los años. No sentí odio, ni ira, ni compasión, nada. Solo el silencioso reconocimiento de un pasado convertido en polvo. Finalmente se derrumbó. Alcancé a tocarla, con la cabeza inclinada como si soportara un peso inmenso. Se giró y, con pasos pesados y arrastrados, se alejó, desapareciendo entre el bullicio anónimo de la multitud. Tenía la espalda encorvada. Su silueta quería tocarme los pies. Mi pareja me apretó suavemente la mano. ¿Qué pasa?, preguntó. Negué con la cabeza y le sonreí. Nada. Solo alguien que conocía. Nos subimos al coche y nos fuimos. El sol de la tarde me calentaba la piel. Respiré hondo, oliendo el aire limpio de la ciudad. Había pasado por el fuego y había salido sano y salvo. Mi nueva vida ya había comenzado. El futuro era brillante y todo era mío.